Primera carta de Pablo a Timoteo. Este es el capítulo 4 y es la sexta parte, la sexta porción de meditación en este capítulo 4. Eh, Quizás algunos consideren que nos estamos tardando demasiado, pero justo eso, es eso lo que en caso de este servidor de ustedes me agrada mucho. El tiempo, el que el Señor me permite tomarme para meditar en estas instrucciones de Pablo a Timoteo, porque finalmente yo he entendido que son instrucciones de Dios para con nosotros a través de su siervo. Y, y en ese sentido todos somos Timoteo, somos Timoteo. Estamos llamados a ser Timoteos. Imagínense qué importante es esto, poder entender estas instrucciones de Pablo a Timoteo como si fueran dadas para nosotros mismos. Y recordemos que en el capítulo anterior estuvimos hablando de la pureza con la que Pablo le dice a Timoteo que se mantenga. Y si les parece bien, ya para concluir este capítulo, vamos a retomar, solo para tomar contexto, vamos a tomar una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que fue hasta donde avanzamos en el estudio anterior. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así es. Entre así. Así es, hasta el versículo 12. Y pues bueno, eh, si tú no has tenido la oportunidad de escuchar o de ver los videos o de escuchar los audios de estos estudios de este capítulo 4, que son 5 anteriores, yo te sugiero que los escuches antes de, o igual puedes escuchar esto, pero para que te quede claro, para que tengas el contexto completo de todo esto, esta disertación de Pablo tan relevante, tan importante, y para que obviamente aproveches el sentido de estas últimas palabras de este capítulo que Pablo escribió. ¿Y por qué razón nosotros le damos tanta importancia en este caso, por ejemplo, que vamos a analizar hoy, a la lectura de la palabra? ¿Por qué es tan importante la pureza con la que le dice Pablo a Timoteo que se mantenga? Porque la pureza trae la manifestación de la obra de Dios. Así que cuando en nuestras vidas nos ocupamos de nuestra pureza espiritual, la bendición de Dios está con nosotros.
Recordemos que el apóstol Pablo en estas instrucciones que le envió a Timoteo, él expresó su deseo de visitarlo. Y esta primera carta pues tuvo el propósito de poner las cosas en orden en la congregación y que los hermanos de la iglesia pudieran entender la forma en que una iglesia, una congregación, cualquier iglesia o congregación local debe conducirse, debe erigirse, debe formarse, tomando en cuenta, por supuesto, el cimiento bíblico, la base, el sustento bíblico que fue establecido por Dios a través de sus mandamientos. No hay otra forma, porque recordemos que Moisés fue el primero en dirigir una congregación. Ahí nació la iglesia, ahí nació la congregación, la primera congregación de Israel. La congregación de Israel, y justo en la Torá, en los mandamientos, en el Pentateuco, encontramos siempre las instrucciones perfectas para el establecimiento de cualquier congregación. Así es de que si tú estás llamado al ministerio, al servicio, y tienes ese propósito, tienes en tu corazón, si Dios ha puesto en tu corazón y es el Espíritu de Dios el que te está llamando, no tus emociones, sino es un llamado genuino para establecer una congregación, debes obedecer a Moisés, debes obedecer a Pablo. Pablo no se inventó estas reglas. Todas estas reglas, todas estas instrucciones que le dio a Timoteo, las toma de la Torah, de los mandamientos de Dios. Y ve pensando, por supuesto, en ser muy honesto. Tienes que desconectarte de toda la influencia, de toda la estructura, de todas las prácticas erradas con las que se han construido iglesias, congregaciones, ministerios. ¿Por qué? Porque a la hora de estar compartiendo la Biblia, que debe ser el equivalente a compartir la verdad, pues se encuentran con que, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hacemos para pagar la renta, la luz, el servicio de esto y aquello? No, pues el diezmo. No, 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 no. Piénsalo bien. Piénsalo bien, porque de entrada yo te sugeriría que sigas, ahí sí, sigue el ejemplo del pueblo judío. Ellos sí son muy honestos en ese aspecto, muy honestos. Para dirigir una sinagoga, ellos ya tienen establecido claramente, porque así lo han hecho siempre, no tienen nada que ocultar, no tienen ningún problema, y el pueblo ya lo sabe, que cuando se va a formar una congregación, van a formar parte de, pero formar parte de implica participar en el sostenimiento de todo lo que implica eso. Tanto el sostenimiento del rabino, de los servicios, y estos son eso, esto se vale, eso es correcto, está bien, eso sí, pero no a través de la mentira y de las falsas enseñanzas que toman hoy el cristianismo y muchos de las raíces hebreas, mentirosos, líderes, fraudulentos, que mercadean con la palabra de Dios y engañan a las personas a través de una falsa enseñanza de los diezmos, las ofrendas, solo para traerse recursos de forma indebida. Entonces, ese es el punto. Si tú estás llamado a tener un lugar físico, piénsalo bien. Piénsalo bien. Y de entrada, pues bueno, si hay 2, 3, 10 gentes, 20, que digan, yo me comprometo con tanto y sí podemos con el gasto, pues está muy bien. ¿Por qué? Porque va a ser de bendición para mucha gente, te lo garantizo. De hecho, Pablo en sus cartas utilizó la misma dinámica que ocupó Dios para darle instrucciones a Moisés. Siempre que leemos en el Antiguo Testamento, habla a los hijos de Israel. ¿Recuerdan? Siempre. Un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, el Levítico 18:1. Dice,
habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, y subraya esto, por favor, andando en ellos. Esta expresión, andando en ellos, te va a conectar con el versículo 15 de Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Ok? Voy a leer nuevamente el verso 4 de Levítico 18. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. ¿Y por qué te digo que lo tengas presente? Porque te vas a dar cuenta de la correlación que existe en este concepto: andar en todos los mandamientos de Dios, andar en sus instrucciones, en sus estatutos, andar en ellos, que implica, tiene que ver con tu vida de forma literal. Yo, el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Una vez más, subrayé esto también. Vivirá en ellos. Yo, el Señor. Entonces, imagínate qué importante es entender el contexto del propósito de las cartas de Pablo. Así que así podemos nosotros entender que el apóstol Pablo tuvo como guía la Torá, no solo para transmitirle a Timoteo instrucciones que siempre han tenido su sustento en los mandamientos de Dios, sino que también usando esta misma dinámica que el Señor usó para siempre para instruir a Moisés. Y como lo analizamos en el estudio anterior, anteriormente el apóstol Pablo con esta seguridad le dijo a Timoteo que mandara a los creyentes con todas estas instrucciones, a seguir todas estas instrucciones. No que lo expusiera como pues una posibilidad, por si querían, como una opción. No, dijo Pablo: manda, entendiendo claramente que está con creyentes fieles a la palabra de Dios. Y dice el verso 13, ya de 1 Timoteo 4, regresamos. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Esta instrucción que Pablo le está dando es importantísima. Y lo dice nada más así. Pero tienes que entender la profundidad de esta instrucción, de este mandamiento que le está dando Pablo. Ocúpate en la lectura. Esto es muy importante. Recordemos que en aquel tiempo, pues aún no se inventaba la imprenta. Imagínate en el tiempo del apóstol Pablo. Imagínate antes. Entonces, por lo tanto, para las personas era muy difícil llegar a tener una copia de las escrituras en casa. Eso era carísimo. Eso era carísimo. Así es de que las personas que querían oír y aprender de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenían que hacer? Debían acudir comúnmente pues a las sinagogas, donde siempre había personas capacitadas y entendidas en el conocimiento de la palabra de Dios y en la lectura de las escrituras. De esa manera se daba esto que le está diciendo Pablo a Timoteo: la lectura de la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjense qué importante, en aquel entonces, en la antigüedad, en la comunidad judía se leían las escrituras 3 veces por semana. En el Shabbat, que es el día de reposo, los días lunes y los días jueves. 3 días por semana. Esta era una tradición ya entre el pueblo judío en la antigüedad.
Y las personas dedicaban estos tiempos para escuchar las escrituras. O sea, se desplazaban, dejaban de hacer lo que tenían que hacer y se desplazaban hasta un lugar, no importaba lo que tuvieran que caminar, para trasladarse y escuchar la palabra de Dios. Lamentablemente hoy en día, a pesar de que existen Biblias a disposición del público en cualquier librería y que es uno de los libros más vendidos en todo el mundo, paradójicamente las personas no dedican ni siquiera un día para la lectura y el conocimiento de la palabra de Dios. Y no importa si las personas tienen sus Biblias en sus casas, en sus dispositivos electrónicos, los teléfonos, las computadoras. Muchas veces las personas no destinan un tiempo de calidad para la lectura de la Biblia. Es importante, es muy importante que toda persona que se diga creyente destine una porción de su día para aprender cada día un poco de la palabra de Dios. Porque si en realidad hoy en día las personas valoraran la gran ventaja de tener lo que en el tiempo del apóstol Pablo no tenían los creyentes, créanme, valorarían el privilegio de la época en que están viviendo. Y quizás aprovecharían esta gran oportunidad que ha venido como una gran bendición para millones de personas en todo el mundo. Porque sí, así como hay muchas personas que no leen, hay muchas otras más personas que sí están dedicando tiempo de calidad para la lectura de la Biblia. Pero vamos a entender por qué. Solo para que reflexionemos en esto que en realidad es invaluable, una invaluable bendición que tenemos en nuestra época acerca de la accesibilidad en el conocimiento de las escrituras. Vamos a recordar lo que la lectura de las escrituras generó en el pueblo de Israel en una época en la que por mucho tiempo se había dejado de escuchar la palabra de Dios, la palabra bendita. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Nehemías capítulo 8. Y quiero pedirte que trates de imaginarte, tú, aunque voy a leer, y si quieres leer conmigo, por favor trata de imaginarte que estás en ese lugar, en aquel entonces, junto con el pueblo de Israel. Y que vienes del exilio, que estás regresando a Jerusalén finalmente. Y obviamente traes muchas cosas, muchas costumbres del mundo, de Babilonia, cosas que en su momento Dios había advertido que no practicaras, que no estuvieras realizando. Trata de estar en ese lugar. Dice desde el verso 1. Pero sobre todo trata de poner atención en la importancia de Pablo, de esto que le dice Pablo a Timoteo. Enfócate en la lectura. Ocúpate. Pon atención en la lectura de la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, esto es Yom Teruah, un día de Yom Teruah, un día de fiesta, un día de aclamación, de hacer sonar las trompetas. Un día muy importante. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender.
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Verso 6. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron al Señor. Inclinados a tierra. Verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Fíjate qué importante es esto. O sea, la lectura de la ley, de la palabra de Dios, tiene que ir vinculada con el propósito de hacer entender a las personas, y en este caso la ley. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Dice, porque así habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquellas lágrimas del pueblo, por supuesto que fueron el resultado de corazones agradecidos. Imagínate la gratitud de todo el pueblo en su corazón por las bondades de Dios. Ellos estaban entendiendo la ley, la palabra de Dios. Estaban entendiendo la bondad que estaba teniendo Dios para con su pueblo, que les estaba perdonando. ¿Por qué? Porque recuerden que se había cumplido la profecía acerca del regreso a Jerusalén de Babilonia, la reedificación del templo de Jerusalén y el restablecimiento del culto. Una hermosa bendición que les había sido quitada por su pecado, por el pecado del pueblo, tal como lo había anunciado el profeta Jeremías. Así es que las lágrimas del pueblo en aquel día de reposo, pues fue una expresión de humillación del pueblo ante la gratitud y la generosidad de Dios sobre su pueblo. Aquella lectura
del sacerdote Esdras y de los levitas, cumplió el propósito. El propósito en todos los que escuchaban. Porque dice el pasaje que los que leían la palabra de Dios leían claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué importante entonces es la lectura. Y qué importante es que aquellos que escuchan pongan atención. Porque te invito para que leas nuevamente Nehemías 8. En reiteradas ocasiones dice la escritura que el pueblo ponía atención, estaba atento y todos estaban como uno. Así es de que la instrucción que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, pues tiene todo el sentido si consideramos lo importante que fue en aquel tiempo lograr el objetivo en los creyentes a través del entendimiento de la palabra de Dios por el sentido puesto en la lectura que debía poner Timoteo. Entonces Timoteo tenía una labor titánica, importantísima, importantísima. La lectura de la palabra de Dios. Y continúa ahí el verso 4, ahí mismo dice la exhortación y la enseñanza. O sea, enfócate en esto. La lectura de la palabra de Dios, la exhortación y la enseñanza. Esto significa que Timoteo debía exhortar a los creyentes, pero como consecuencia de la lectura que estaba teniendo, ¿sí?, con entendimiento y en el contexto de la exhortación, pues es que debía de enseñar la doctrina. Timoteo debía hacer énfasis en la doctrina. Esto es muy importante. Aquí estos tres conceptos están correlacionados. Hoy en día, en muchas congregaciones de creyentes, no se cumple con esta instrucción, con este propósito, porque en realidad lo que toda congregación debía hacer es un énfasis en la lectura de la palabra de Dios y que la enseñanza que se deriva de esta lectura pues esté directamente, claramente vinculada al texto que se lee. Por ello, Pablo vincula la lectura de la escritura con la exhortación y la doctrina. Estas dos, la exhortación y la doctrina, tienen que derivar, estar totalmente vinculados con lo que estás leyendo. Lo lamentable es que en la mayoría de las congregaciones, muchas congregaciones, solo se leen uno o dos versículos o quizás un pasaje. Y cuando las personas que pretenden enseñar comienzan a hablar de temas pues totalmente diferentes, de repente toman un sentido distinto. Y esto pues es sacar de contexto las escrituras. Y el problema de hacer esto es que cualquier exhortación que se pretenda hacer pues no va a derivar no va a provenir de la palabra de Dios esa exhortación, sino de qué, pues de las consideraciones personales de quien está hablando. Y pues por supuesto que jamás se podrá vincular la doctrina, mucho menos, como un aspecto indispensable en esta dinámica. ¿Cuál es el resultado de hacer esto y que va en contra de las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo? Bueno, pues que las personas que supuestamente enseñan la Biblia en realidad no están enseñando la sana doctrina, sino que en parte hablan algunos aspectos bíblicos, pero en parte muchas veces terminan hablando de aspectos que no vinculan de ninguna manera lo que se ha leído en las escrituras. Y el efecto de esto, pues son varios. Uno de ellos es que
Esto se hace con el propósito de provocar una emoción, de que las personas respondan emocionalmente hablando. Por eso muchas personas dicen, no, pues tengo que ir a la iglesia porque pues, necesito, es que ya recargar las pilas, a veces dicen eso, ¿no? Las pilas espirituales. Pero no se trata de eso, pero eso, o sea, igual las pilas se desgastan, ¿no? Después de las usas y finalmente tienes que volver a recargar. No, no es así. No debería de ser así. El otro efecto más delicado y más triste es que las personas comienzan a ser adiestradas en enseñanzas que nunca fueron vinculadas a la palabra de Dios, que no se encuentran en la palabra de Dios, por más que las busques. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del día de reposo, podemos leer en muchos pasajes de las Escrituras y aprender cómo deberíamos guardar el día de reposo hoy en día. Sin embargo, lo que se hace en las congregaciones es que las personas comienzan a enseñar que para guardar el día de reposo, pues se tienen que encender las velas, se tienen que decir o recitar ciertos rezos y muchas veces muchas otras cosas, finalmente. Pero todas estas cosas no las encuentras en la palabra de Dios, sino en otro tipo de bibliografía. Y lo más terrible es que ese otro tipo, todas estas personas que enseñan de esa manera, aunque no te lo dicen, ellos consideran que ese otro tipo de bibliografía es mejor que la propia palabra de Dios. Porque la justificación de esas personas que practican todo eso es que de esa manera guardan mejor el día de reposo. Pero no se dan cuenta que menosprecian la palabra de Dios por considerar que otra doctrina es superior y mejor para la enseñanza acerca del día de reposo y muchas otras cosas más. Esto fue un reclamo contundente de Yeshua. Marcos 7:1, vamos a recordar cómo lo dijo el Señor. Vamos a recordar cómo fue que lo reclamó y en qué sentido. Te vas a dar cuenta que está totalmente vinculado a esto que Pablo le está diciendo a Timoteo que haga para no caer en ese error, precisamente. Se juntaron a Yeshua, los fariseos y a algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Estamos hablando de un ritual. No era un lavado por higiene, sino era un ritual en donde tomaban una jarrita con 2 asas especial y se vertían mano de esta manera y decían rezos. Y lo hacían muchas veces al día. Aquí mismo lo dice en la escritura. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No dice como leímos en Levítico 18, cuando dijo Dios, andando en mis estatutos, ¿no? ¿Qué le dijeron aquí? Y no es como dice Pablo acá, que como vamos a leer más adelante en el verso 15, sino dice, le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas. ¿Por qué les dijo de esta manera? Porque eran unos mentirosos. Ellos se decían que amaban a Dios y que cumplían sus mandamientos, pero realmente lo que estaban haciendo era considerar más importante
las tradiciones, los mandamientos hechos por ellos mismos, por los ancianos, por los hombres, que los mandamientos de Dios. Por eso les dijo hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. La pregunta es, ¿tú crees que hubiera sucedido esto si desde aquel entonces los judíos se hubieran dedicado a leer como lo hizo Esdras y los levitas y hacer entender al pueblo? Pero lo que leyeron, pues no hubiera sucedido esto. ¿Pero qué? ¿Cuál es el reclamo del Señor? Dice, porque en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Te das cuenta cómo ellos consideran sus doctrinas propias mejores que la propia palabra de Dios? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y aquí les da un ejemplo. Les cita uno de infinidad de ejemplos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros les dicen, no se preocupen con que diga, y dice, basta que diga a un hombre al padre o madre, es corbán. Es decir, este es mi ofrenda. O sea, esto con lo que yo pudiera ayudarte es mi ofrenda. Así es de que no te ayudo porque tengo que llevarla al templo. ¿Ese era un mandamiento? Pues sí, pero no sustituía la honra a los padres. Todo aquello con que pudiera ayudarte, no lo hago porque lo llevo al templo. Verso 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Cuál era el propósito de todos estos religiosos? Enseñarle al pueblo que había mandamientos que no tenían sustitución. La honra al padre y a la madre cuando están en necesidad son prioridad para un hijo. ¿Qué sucedió ahí? Que leían los mandamientos de Dios, pero no les hacían entender, no leían con el sentido, poniendo el sentido en la lectura para que el pueblo aprendiera y conociera el corazón de Dios. Y entonces invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Todo por qué? Porque al momento de leer, porque sí leían los rollos, pero ¿en qué momento les hicieron entender? No, porque lo que les preocupó fue hacerles entender sus propias tradiciones. Se preocuparon porque el pueblo comenzara a creer más y a darle más importancia a interpretaciones ajenas a lo que Dios quiso plasmar en su palabra de Dios. Y así lo hizo, pero estos comenzaron a desviar la atención. En este pasaje podemos nosotros entender la relevancia que tuvo esta instrucción que Pablo le dio a Timoteo acerca de vincular la lectura de la palabra de Dios con la exhortación y la enseñanza de la doctrina, con todo el propósito de no enseñar doctrinas de hombres, como lo reclamó en su momento Yeshua. Pablo nos exhorta a hacer una correlación, y es lo que yo también te pido, por tu propio bien. Siempre procura hacer una correlación entre la lectura de la palabra de Dios, que te motive, ¿sí?, solamente a ser guiado en tu vida por esa palabra. Y de esa manera, entonces, a través de la doctrina,
vas a aprender a implementar lo que tú aprendas de la palabra de Dios en tu propia vida. Ese es el propósito. Ese es el propósito de estudiar las escrituras. No es el propósito hacerte muy sabio o de repente andar buscando conocimientos superiores, entrecomillado, porque no hay conocimiento superior, pero muchos creen que sí. Les han hecho creer a muchos que hay conocimiento oculto que solamente algunos, a los que algunos tienen acceso. Esa es una blasfemia, porque entonces, ¿dónde dejan el propósito de la venida del Hijo de Dios? Su evangelio. No te dejes engañar. No te dejes engañar por supuesto conocimiento superior. Y eso ya lo estudiamos en esta misma carta. Fábulas, mentiras, cuentos, que a final de cuentas no te van a llevar a nada. Y en el peor de los casos, desprecias el tesoro que nos ha dejado el Señor a través de su palabra. No hay como poner atención en la lectura y poner el sentido, leer con calma y poner el sentido correcto en cada pasaje que leemos. Y detenernos a meditar, a pensar. Y te vas a dar cuenta que de todo lo que tú ya conoces, el Señor va a comenzar a armarte todo el rompecabezas. Es impresionante cómo Dios de repente te revela muchas cosas que tú ni lo adviertes. Pero cuando estás leyendo de esa manera, por eso es un libro sobrenatural. Continuamos, el verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos. Ah, con razón. Con razón. Claro. Pablo le recordó a Timoteo que este don que ya había recibido él, y al decirle que no lo descuidara, que el cuidara este don significa que debía valorarlo usando sabiamente, cumpliendo todas estas instrucciones. Y Pablo le recuerda a Timoteo que el don que había en él le fue dado mediante profecía con la imposición de manos. Esto es clave para que puedas tú entender la labor de Timoteo y el propósito y por qué razón joven estaba recibiendo el peso de esta gran responsabilidad. Esto es muy interesante porque estamos hablando de la intervención del Espíritu de Dios para obrar con este don en la vida de Timoteo. Y justo así ocurrió nada más y nada menos con Pablo, cuando él inició su ministerio, justo antes de partir a su primer viaje misionero. Vamos a recordar esto que le pasó a Timoteo. Hechos 13, verso 1 en adelante, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Recordemos que la iglesia finalmente tuvo que salir de Jerusalén por la persecución y al final de cuentas se establecieron en Antioquía y ahí se reunieron muchos y se habla de profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Todavía se le dice Saulo aquí a Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense bien. Ellos estaban orando,
estaban ayunando, estaban ministrando, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que Pablo sabía perfectamente de qué hablaba, le estaba hablando a él, a Timoteo. Entonces, por eso le dice: cuida este don, no lo descuides, ten mucho cuidado, procura mantenerte muy atento para que no lo pierdas. ¿Por qué? Porque no es tuyo, te fue dado, es decir, no es algo natural de ti. Estás en esta responsabilidad y estás llamado a cumplir con todo este propósito, pero por obra del Espíritu de Dios. Él es el que te refuerza, Él es el que te respalda. Obviamente estamos hablando de un joven, y lo vemos en las Escrituras, que desde antes dio manifestación de amar a Dios, de ser un joven entregado. Y fue criado en ese sentido también. Así que, pero estamos hablando también de la intervención del Espíritu de Dios, y esto es muy importante poderlo comprender en su contexto correcto. Timoteo no era un joven cualquiera. No era un joven cualquiera porque a pesar de que amaba al Señor y era entregado en el estudio de las Escrituras, en el conocimiento de Dios, recibió este don sobrenatural. Y dice el verso 15, y aquí viene algo bien importante. Fíjate: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Permanece en ellas. Fíjate, una vez más te recuerdo lo que leímos en Levítico 18 y que lo leemos en muchos otros pasajes en donde Dios le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel, y etcétera, etcétera. Y hay un momento en que dice: porque permaneciendo en estos estatutos vivirán, tendrán bendición, se cumplirá el propósito por el que les he dado todas estas instrucciones. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo. Le dice a Timoteo: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces Timoteo debía practicar todas estas instrucciones que le había escrito Pablo, y al decirle que permanezca en ellas, lo que le está diciendo es que las practica a grado de que todas estas instrucciones lleguen a formar un hábito en su persona. Fíjate qué importante. No son instrucciones que tú como creyente puedas de repente usar ocasionalmente. Eso es un error, no te va a llevar a nada. Te va a cansar. Por esa razón, las personas llega un momento en su vida en que se alejan, se enfrían, como dicen, ¿no? No, lo que sucedió fue que desde inicio, acá en su mente comenzaron a hacer como un apartado. Ah, esto es para estas ocasiones, para cuando me suceda esto. Pero no, así no funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser tu vida. Tu vida en sí debe estar justificada por la palabra de Dios. La forma en cómo vives y cómo piensas y todo lo que haces debe estar justificado por la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice: permanece en ellas. Deben ser un hábito natural. Debes adquirir. ¿Qué pasa con los hábitos? Bueno, comenzaste a hacer ejercicio y comenzaste a darte cuenta del beneficio que te da a tu salud. Bueno,
Aunque te cueste trabajo al principio, te levantas en las mañanas y comienzas a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque sabes que te da un beneficio para tu salud física y quizás mental también. Y entonces pasan los años y de repente se convirtió en un hábito de tu vida, ya no te costó trabajo, lo haces de forma natural. Ya incluso hasta te despiertas a tales horas, ya no necesitas el despertador. ¿Por qué? Porque ya, ya lo haces de forma natural, pero porque forma parte de tu vida. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que todo esto que te estoy mandando, que te estoy pidiendo que practiques y que enseñes, debe ser parte de tu vida de forma natural para siempre. Nuestras vidas como creyentes se encuentran en la doctrina y en las exhortaciones de la palabra de Dios. Debe ser así. Si no es así, debes comenzarte a preguntar, ¿qué está pasando? Algo está pasando porque no puedes tú vivir de esa manera. Permanezcamos en estas palabras, porque es palabra fiel. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Aquí quiero hacer rápidamente para que no te me distraigas. Cuando dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, no habla de la salvación eterna. Pues imagínense, nadie nos podemos salvar a nosotros mismos. No se contradijo Pablo, por supuesto que no. Es el mismo sentido de la palabra que usó en pasajes anteriores, capítulos anteriores, que en donde Pablo habla de la mujer. Cuando cumple el propósito de tener hijos, que dice que se salvará ella. Literalmente dices, y si tú recuerdas cuando lo analizamos, ese es el sentido de salvarse, es de ser sana, como una restauración de su propósito de vida de la mujer cuando tiene hijos. Qué importante es. Entonces aquí es el mismo sentido que le dice, te salvarás a ti mismo, te sanarás a ti mismo manteniéndote en estas instrucciones, incluso a los que te oyen si es que hacen lo mismo. Así es que el sentido de esta exhortación de Pablo a Timoteo es el equivalente a la expresión que usó Yeshua cuando habló de los últimos tiempos, al decir que velemos y que estemos alertas, cuando le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Una vez más, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, o sea, te sanarás, te mantendrás sano y todos los que te oyen se mantendrán sanos. ¿Y en qué sentido? En el sentido de permanecer hasta los últimos tiempos. Dice Marcos 13, verso 32 en adelante. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad pues, mirad, velad y orad. Aquí está. Cuiden de sí mismos, pónganse a orar, velen, estén alertas, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. O sea, está diciendo el Señor, pónganse alertas. Debemos velar. Debemos velar que la lectura de la palabra de Dios en nosotros cumple el propósito. Y habiendo entendido
lo que nosotros leemos acerca de la palabra de Dios, permanezcamos velando para tener discernimiento, porque Pablo nos advierte que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la enseñanza y que persistamos en ello. ¿Por qué? Porque haciendo esto nos salvaremos, es decir, seremos sanados, continuaremos siendo sanos por cuanto que permanecemos en el camino de nuestro Señor. Amén.